Ahora pasemos al siguiente punto. Veremos la posibilidad de modificar para un control su tipo para que luzca y se comporte de una manera diferente a la predefinida. El control type es una propiedad de los controles que afecta la manera en que el control va a ser mostrado y utilizado, dependiendo del tipo elegido, las propiedades que se despliegan para ser configuradas. Aquí vemos un ejemplo de control type para un control grid. Para ofrecer a los participantes del evento una lista de restaurantes cercanos con descuentos, hemos creado la transacción restaurant. Si queremos que el grid que implementa el listado de restaurantes, es decir, el word with para restaurants, el nodo list, si queremos que no se muestre de la manera estándar, como estamos viendo aquí en la pantalla, el listado estándar, sino que queremos, por el contrario, que se muestre como un mapa, como puntos en ese mapa, es decir, aquí vemos las ubicaciones de cada uno de los restaurantes en ese mapa, entonces es que podemos cambiarle el tipo de control al grid por el control SD Maps. De esta manera, entonces, como tenemos a nivel de la transacción un atributo Restaurant Geolocation, que es del tipo, un dominio semántico Geolocation, que lo que guarda es la latitud y longitud, esas coordenadas, entonces teniendo esas coordenadas va a poder mostrarse el grid de esta manera. Se va a utilizar la app de mapas del dispositivo para mostrar los restaurantes como puntos en el mapa. En Android va a ser Google Maps, naturalmente. Debemos saber que para poder utilizarlo se debe contar con una API Key de Google, que se corresponda con la firma de nuestra app. Si no tenemos esa key, los mapas no se van a mostrar en ejecución. Lo que va a pasar es que, por más que hayamos configurado esa propiedad, control type, SD Maps, va a salir de esta otra manera, de la manera estándar. Vemos que acá que en la información, ahora lo vamos a ver en GNexus, hemos colocado entonces el tipo de control SD Maps y se nos va a abrir una serie de propiedades para configurar, una de las cuales es obligatoria y es cuál es el location attribute, es decir, de dónde va a tomar las ubicaciones geográficas de cada restaurante para mostrarlo en el mapa. Lo que decíamos de la clave, si no tenemos esa clave, entonces no lo vamos a poder ver en ejecución. La clave se va a obtener de forma más o menos sencilla en Google, registrando la app que estamos desarrollando. Y bueno, para ver cómo hacerlo, cómo obtener la API Key, les recomendamos ir a nuestro wiki, aquí. Entonces, buscando How to Get an API Key from Google, encuentran todos los pasos para obtener entonces esa clave. ¿Y dónde se configura esa clave? Bueno, vamos a ir a GNexus. Estamos en la transacción restaurant, en el Word with for Smart Devices. Voy a las Preferences y vemos dentro del generador Smart Devices que tenemos acá para firmar la aplicación de Android, estamos en Android, teniendo todos estos valores tenemos que ingresar entonces esa clave que configuramos que nos dio Google. Teniendo esa clave entonces sí nos van a funcionar los mapas. Si yo voy a abrir el emulador, y vemos que aquí ya estamos estamos ejecutando el Word with for Restaurants. Una de las cosas que voy a hacer es cambiarle este nombre de aquí para que diga Restaurants y no Word with. Eso es, estando en el nodo list, vemos el caption y vamos a quitarle y vamos a poner Restaurants, nada más. Bien. Vemos que como estamos con Live Editing que está escuchando, cambió automáticamente. Entonces queremos hacer ese cambio. Vamos al grid y vemos entre las propiedades, bajo el grupo Control Info, la propiedad Control Type, que está vacía, sin nada. Cuando abrimos el combo, vemos todas las posibilidades que nos ofrece para un grid, todas las posibles maneras de mostrarlo y de utilizarlo que tenemos, además de la estándar, ¿no? Bueno, vamos a elegir SD Maps. Y al hacerlo, vemos que se nos abren todas estas propiedades. Aquí ya está mostrando el atributo Restaurant Geolocation porque yo ya lo había probado antes. Si no estuviera mostrándolo aquí, aparecería de esta manera. Si no lo hubiera hecho antes, me aparecería este indicador de acá para avisarme que tengo que ingresar necesariamente este atributo. Entonces, lo ingresamos, Restaurant Geolocation. Perfecto. ¿Y ahora qué va a pasar? Si vamos al emulador,
vemos que nos está diciendo que necesitamos, ya justamente como tenemos Live Inspector prendido, que necesitamos los servicios de Google Play y no los tenemos. En el emulador no tenemos manera, hay una manera en realidad, pero no es tan sencilla de instalar los servicios de Google Play para poder contar con los mapas. Pero la otra manera en realidad es utilizar directamente un dispositivo real, ¿no? Y es lo que vamos a hacer. Entonces ahora voy a cerrar el emulador. Bueno, entonces lo que voy a hacer es conectar el dispositivo directamente a mi computadora. De esta manera, cuando haga el siguiente F5 o run sobre el objeto main, directamente se me va a abrir la aplicación en el teléfono. Voy a conectarlo entonces con el cable USB a mi computadora. Ahí está. Ya lo reconoció. Y ahora lo que voy a hacer es ir al objeto Event Day, voy a hacer run. Y vamos a ver que cuando finalice se va a abrir directamente en el teléfono. Esta va a ser la opción más interesante de prototipación, como vamos a ver unas clases más adelante, porque tengo todas las funcionalidades del dispositivo disponibles, que con el emulador no me permite utilizar todas las funcionalidades. Teniendo el dispositivo conectado a la computadora directamente, me evito esto de tener que leer con el QR Code, instalarme la APK cada vez, ¿no? Y probar en forma sencillísima. Y también el Live Editing va a estar escuchando la aplicación. Vean cómo ya abrió ahí. Y ahora, si hago tap sobre los restaurantes, vemos cómo están apareciendo como puntos en el mapa. Y de hecho, si expando, ¿sí? Vemos los puntos en el mapa. Ahí está el otro punto. Y lo otro que podemos ver interesante es que se trataba de un word with, ¿verdad? O sea, era un list que mostraba cada elemento y cuando yo hacía tap sobre un elemento, sobre una línea del grid, me mostraba la información del detail. Ese era el comportamiento default. Vamos a ver qué pasa con eso ahora. Vemos que se está desplegando justamente la información de la línea del grid y que ahora si yo hago tap sobre esa información, me abre el detail. Voy a desconectarme ahora para seguir utilizando el emulador. Entonces, esto es lo que acabamos de ver. Por otro lado, aquí vemos como ejemplo cómo es posible mostrar los speakers de una session, de una conferencia, como un SD Horizontal Grid. Es otro tipo de control de forma de mostrar entonces la información de un grid, donde cada ítem del grid va a salir, cada línea del grid va a salir como una columna que en vez de vertical será horizontal. Aquí se ha configurado que el tamaño de página es 3, lo que significa que se cargarán 3 ítems, 3 columnas por página. Y habrá que hacer scroll horizontal para ver la siguiente página. En este caso estamos viendo 3 oradores, si hubiera más, no sabemos en verdad si hay o no más, pero con el dedo moveríamos hacia un costado y veríamos los demás oradores. También en este caso se decidió omitir el controller a través de la propiedad, esta de aquí, Show Page Controller, que quedó en false. Voy a ir a GNexus otra vez para mostrar esto en ejecución. Vamos a hacer otra vez run, pero abriendo el emulador, porque me es más fácil mostrarles en la pantalla directamente. Aunque, como repito, lo que decíamos es que va a convenir, les va a convenir en la práctica diaria tener conectado el dispositivo y probar directamente en el dispositivo. Bien, voy a hacer run para que también Live Inspector empiece a escuchar, Live Editing empiece a escuchar y con el Live Inspector podamos inspeccionar lo que vamos haciendo. Voy a Session. Ya abrió supuestamente y está escuchando. Veamos si está escuchando. Sí, está escuchando. Entonces voy a Sessions.
y voy al pattern, al word with, a ver el detail, section general. Bien, si vamos en el emulador, vayamos a ver el detalle de una conferencia, que sepa que tiene varios oradores, por ejemplo, esta que tiene 3 oradores, vemos que así como lo tenemos implementado, veamos que es un grid que va mostrando la foto y el nombre completo del orador. De esta manera lo estamos viendo de la manera estándar. Entonces lo que vamos a hacer es ir al grid y en las propiedades vamos a cambiarle el control type eligiendo SD horizontal grid. Yo ya le había cambiado y por eso me está mostrando las propiedades ya cambiadas por 3 en la cantidad de columnas por página en ambas orientaciones. Bien, entonces esto deberíamos ver en el emulador el grid de esta otra manera, como horizontal. Como tenemos solamente 3 oradores para esta session, el scroll no se mueve. Bueno, acá lo que estamos viendo son todas las posibilidades para el control type de un grid, ¿sí? Vemos, por ejemplo, ese de Matrix Grid, que lo vamos a presentar ahora, y hay un montón más que ustedes van a poder buscar y aprender en nuestro wiki. Ese de Matrix Grid es una forma entonces de mostrar una tabla bidimensional. Por ejemplo, en este caso estamos viendo esta tabla para la programación de un canal de televisión mexicano que se hizo para una tablet en este caso, ¿no? Entonces vemos que en el área central se está mostrando esa tabla bidimensional con la información. Observemos que las propiedades que se despliegan al elegir este control type son un montón de propiedades que establecen entonces en los ejes X e Y la información que se va a mostrar, los tamaños de cada celda y demás, ¿no? Incluso vamos a poder indicar una fila con un comportamiento diferente, como podemos ver en la imagen aquí, ¿sí? Entonces es como una tabla bidimensional en la que podemos configurar cómo se van a mostrar los datos que se van a cargar de ese grid, ¿no? Porque el control sigue siendo un grid, pero se va a mostrar de esta otra manera. Bueno, y no solo para controles grid vale esto que estamos viendo, ¿no? También los controles de tipo atributo o variable tienen la propiedad control type para ser configurada variando el comportamiento default. Dependiendo del tipo de datos del control, si es un carácter, un numérico, lo que sea, los tipos ofrecidos. Aquí vemos cómo podemos hacer que el usuario ingrese una ponderación en estrellas para el atributo Restaurant Rating. Si voy para atrás un instante para que veamos la transacción, la estructura de la transacción Restaurant, vemos que tenemos ese atributo allí abajo, ¿no? Que es un atributo numérico, numeric de 1. Este atributo entonces es numérico y al seleccionar como control type del control el valor rating, se abrirán estas dos propiedades que podemos ver acá para configurar entonces el máximo de estrellitas que se van a ofrecer al usuario y si por cada estrella cuánto vale cada estrella, es decir, si va de 1 en 1 y demás. O sea, si el usuario elige 2 estrellas, cuando ingrese un restaurante, el valor almacenado va a ser 2. En este caso, si el atributo es read-only, como vemos en el list de restaurantes, vemos que acá están apareciendo entonces las estrellitas, se mostrará el valor con las estrellitas. Pero si el campo es editable, como sería en el caso del view de un restaurante en particular, acá pasamos por el view, lo elegimos editarlo, lo estamos editando, o sea, podemos modificar toda su información, vemos que aparece de esta otra manera, si le ponemos ese tipo de control, donde el usuario va a marcar las estrellas que quiere asignar a ese restaurante. Vamos a verlo en GNexus. Voy al restaurante, entonces vemos que acá ya le cambié el valor del control type por rating, ¿sí? El atributo es restaurant rating y ya se lo había modificado. Vamos a sacarle el SDMaps, vamos a dejar el default para que no me lo muestre como mapa. Bien, y ahí lo vemos entonces como list estándar y vemos aquí entonces el atributo mostrado como estrellitas y si vamos a editar la información de un restaurante, como todavía no hicimos nada, el rating es un valor numérico. Entonces ahora vamos al Section General, vamos al layout de Edit, no al de View, y vamos a modificar, voy a bajar acá esto, en Rating, vamos a cambiarle el control type de Edit
que es el valor estándar, por rating. Y ahí aparecen esos dos valores, los vamos a dejar así como están. El máximo es 5 estrellitas. Entonces vamos a ver en el emulador que está apareciendo entonces con las estrellas y vamos a marcar las que queramos. Por ejemplo, 3 y grabar. Y ahora va a decir 3 en el view. Y si volvemos, ahora aparecen 3 estrellas. Bien. Otro ejemplo, bueno, acá estamos viendo entonces la lista de todas las posibilidades que hay para un control de este tipo atributo, ¿no? Atributo de tipo numérico. Por ejemplo, podemos hacer que el ingreso de un atributo se consiga a través de escanear un código de barras o QR code. Al configurar como tipo de control SD Scanner, se colocará un botón Scan al lado del atributo y al presionarlo se va a abrir el lector que tenga instalado el dispositivo. En este caso se trata, entonces, sería un atributo no read-only, es decir, que estamos ingresando su valor, ¿no? Entonces, ese atributo va a estar en una pantalla de tipo edit. Para escanear múltiples códigos a la vez, tenemos una API Scanner sobre la que vamos a hablar más adelante cuando veamos los eventos. En este caso, la aplicación, al usar el escáner, va a estar integrándose automáticamente con la cámara del dispositivo. Y entonces acá estamos viendo en uso aquella necesidad que decíamos al principio de que las aplicaciones sean nativas. Bueno, si ustedes quieren ver ejemplos de todos los tipos de control, busquen en el wiki de GNexus por control type. Bien, pasemos al siguiente tema.